Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nazarenos, cristianos, los del camino, discípulos de Cristo, fueron algunos de los nombres con los que se referían a este pequeño pueblo que nació en aquellos días. Unos 420 años más tarde, cuando esta profecía tiene su primer cumplimiento en el corazón mismo de Jerusalén. Un pueblo que se convirtió en la casa de Dios, en la iglesia del Dios vivo, y al que se le dio la misión de ser columna y baluarte de la verdad para el mundo entero. Un pueblo que, en el cumplimiento de esa misión, fue perseguido incluso por los suyos, experimentando vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Un pueblo que, a pesar de todo ello, las puertas del Hades jamás conquistarían, pues aún hoy ese pueblo vive enseñando la misma verdad que le fue encomendada, con la misma fuerza, con el mismo sacrificio, con la misma fe, mientras se prepara para el retorno de su Maestro. Esta es la historia de ese pueblo, su historia, mi historia, la historia de la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Esta es la historia de los guardianes de la verdad. Capítulo 1. El Maestro prepara los cimientos. Año 0 al 31 de nuestra era. Tiberio César gobernaba como emperador del creciente imperio romano, controlando la ciudad de Jerusalén y todos sus alrededores. Poncio Pilato gobernaba en Judea. Herodes era el tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilini. Por medio de sus gobernantes, Roma ejercía un dominio estricto en toda la región, controlando el comercio, los impuestos, la aplicación de las leyes romanas y la administración de la justicia. Para este momento, los judíos, para quienes su religión siempre ha sido una forma de vida, se encontraban divididos en varios grupos religiosos. Los escribas y fariseos eran quienes controlaban las sinagogas, tenían mucha influencia en el pueblo y se caracterizaban por un estricto cumplimiento de la ley según sus propias costumbres, mientras rechazaban a Jesucristo como el Mesías. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal y controlaban el templo. Eran aliados del Imperio Romano, no creían en los ángeles ni en la resurrección y tampoco reconocieron a Jesús como el Mesías. Los esenios, cuya comunidad más destacada es la de Qumrán, eran una sociedad estricta que vivían aparte con sus propiedades en común y practicaban un estilo de vida muy austero, renunciando a los placeres materiales o a cualquier cosa que pareciera lujuriosa. Creían en la inmortalidad del alma y se oponían al templo. Y un cuarto grupo religioso sobresaliente en aquella época eran los celotes, quienes se destacaban por su extremismo violento, pues tomaban los asuntos de la ley en sus propias manos y promovían con violencia sus creencias religiosas, las cuales eran muy similares a las farisaicas. Los celotes realizaban constantemente sediciones, levantamientos armados y toma de ciudades en una lucha incansable contra el Imperio Romano y sus enemigos. Este fue el entorno social y cultural en el que el Maestro seleccionó a sus primeros discípulos. Jesús
andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así fue llamando Jesucristo a sus primeros discípulos. Algunos fueron celotes como Simón, pero no el que conocemos como Pedro, sino que se está refiriendo a otro Simón. Otros fueron fariseos como Pablo, y otros simplemente eran de diferentes grupos o sectas, a quienes Dios escogió para sacarlos de ese mar de confusión religiosa, de esa mezcla de bien y de mal, que al final bien sabemos que termina siendo solamente el mal, para conducirlos entonces por el camino de la verdad, encargándoles la misión de llevar el verdadero evangelio hasta los confines de la tierra. Y como ya vimos, este llamamiento era y es un llamamiento a una misión de sacrificios, de luchas y de perseverancia, por lo que no todos estaban o están dispuestos a asumirlo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El pueblo especial que aceptaría este llamamiento, aquel que se convertiría en el guardián de la verdad, debería entender que en adelante su vida nunca sería igual. Debería entender que sus prioridades, sus metas y sus sueños no tienen nada que ver con lo que este mundo ofrece. Más bien, por el contrario, muchas veces significa renunciar a algunas posesiones materiales que pudieran tener. Aquel que acepte este llamamiento debería estar dispuesto a asumir los sacrificios necesarios. Respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Maestro llamó a sus discípulos con la promesa de darles un galardón que no se compara con nada que este mundo pueda ofrecer. Se trata de renunciar a todo lo físico, que no sea conforme a la ley y que no sea conforme al plan de Dios en la persecución de una promesa que solo se puede alcanzar con fe y que solo se puede entender con la guía del Espíritu Santo. No todos son aptos para esta misión, para este llamamiento. Y por eso es Dios quien escoge a quien llamar, y también es por eso que los llamados deben convertirse en seres excepcionales para alcanzar la meta mientras cumplen la importantísima misión
de proteger la verdad y llevarla hasta lo último de la tierra. Después de su muerte y resurrección, Jesucristo se apareció por 40 días a sus primeros discípulos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2. Los primeros guardianes de la verdad. Siglos I y II. La era de Éfeso. Llegado el día de la promesa, el día de Pentecostés, los primeros llamados se encontraban juntos en Jerusalén como se los mandó Jesucristo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así, con la llegada del Espíritu Santo sobre estas 3,000 personas, empieza a llevarse a cabo la gran comisión de predicar la verdad en un mundo de corrupción y confusión, empezando por Jerusalén y esparciéndose por todo el mundo. Pero, iniciada esta poderosa predicación de la verdad, inició también la persecución. Poco tiempo después de estar los discípulos de Jesucristo predicando y defendiendo la verdad en las sinagogas y en el templo en Jerusalén, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron a los apóstoles Pedro y Juan en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como los sacerdotes no encontraron realmente nada de qué acusar a Pedro y Juan, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los apóstoles Pedro y Juan salieron bien librados en esta oportunidad, y 5,000 discípulos más llegan al pueblo espiritual de Dios, al pueblo de los guardianes de la verdad. Pero no pasaron muchos días para que la persecución en contra de estos discípulos se convirtiera en una persecución violenta y sangrienta. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Predicaba la verdad con valentía, elocuencia y sinceridad a un pueblo que rechazó al Salvador y lo colgó en un madero, a un pueblo que perseguía profetas y que transgredía la ley de Dios. Un pueblo que, oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Con la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén se empieza a refugiar en otras ciudades. Algunos de sus miembros huyeron a Damasco, otros a Antioquía, la capital de Siria, y otros, como Felipe, encontraron refugio entre los samaritanos, un pueblo mestizo que no era ni judío ni gentil, y que los judíos despreciaban. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Luego del llamamiento del apóstol Pablo, de la visión del lienzo del apóstol Pedro y del concilio de Jerusalén, los primeros discípulos están preparados para llevar la verdad a judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres de toda raza, lengua o nación. Con los viajes de Pedro, Pablo y otros discípulos, la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, comienza a esparcirse por todo el Imperio Romano, que consistía en todas las provincias que estaban al margen del mar Mediterráneo y algunas tierras más allá de las fronteras del este. Durante este periodo de tiempo, 3 líderes de la Iglesia se destacan, y vale la pena mencionarlos, ya que son los primeros pilares o baluartes de los guardianes de la verdad, después, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Estos líderes son Pedro, el líder principal de la Iglesia Apostólica; Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles; y Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo y pastor de la congregación en Jerusalén. Ellos y muchos otros enseñaron, protegieron y vivieron la verdad, llevando reconciliación, amor y esperanza a los corazones desolados, sanando a los enfermos, trayendo luz a los que antes vivían en oscuridad, pero también resistiendo con sus propias vidas en un mundo hostil y enemigo de esa verdad que ellos con tanto celo predicaban. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estos fueron los primeros guardianes de la verdad, los de la era de Éfeso, los primeros miembros, podría decirse, de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miembros decididos y valientes, y totalmente entregados a la comisión que nos encomendó nuestro Maestro, de preservar y enseñar la verdad al mundo entero. Para el año 64 de nuestra era, un incendio destruyó gran parte de la capital del imperio, Roma. Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad de Roma, dando comienzo a una terrible persecución. Miles de miembros de la Iglesia de Dios fueron torturados y asesinados, entre ellos el apóstol Pedro
a quien crucificaron en el año 67 después de Cristo, y el apóstol Pablo, que murió decapitado en el año 78. Pero estas fechas no son seguras, ya que los apóstoles pudieron haber sufrido el martirio unos años antes. Pocos años más tarde, con la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, muchos miembros de la iglesia escaparon y se refugiaron principalmente en Pella, en el valle del Jordán. Entre este momento y el año 135 de nuestra era, el apóstol Juan fue encarcelado en la isla de Patmos y se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las epístolas de Judas. Para principios del siglo II, es decir, del año 100 en adelante, a pesar de las persecuciones, existían congregaciones de la Iglesia de Dios en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África y probablemente en España y Gran Bretaña al occidente. Capítulo 3. 10 días de tribulación, siglos II y III, la era de Esmirna. La historia de la iglesia primitiva menciona una secta de cristianos que se reunían los domingos y que cantaban en honor del sol y la luna. Enseñaban que en ambos estaba Cristo y que las almas de los muertos iban a aquellos astros para su depuración, después de lo cual volaban a las estrellas para brillar por toda la eternidad. Principalmente en Roma, el ministerio de la iniquidad se introdujo con particular fuerza entre las congregaciones que alguna vez protegieron y enseñaron la verdad. Una extraña mezcla de cristianismo con filosofía pagana oriental, fundada unos años antes por un tal Simón el Mago, se convertía con fuerza en la doctrina oficial del mal llamado cristianismo. El movimiento de Simón tenía un sesgo claramente antijudío y rechazaba casi todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Uno de sus métodos era reducir a alegorías las enseñanzas. Según Ireneo, Simón enseñaba que las profecías judías fueron inspiradas por los ángeles del Creador. Por tanto, quienes tenían esperanza en él y en Helena podían hacer caso omiso de ellas y hacer libremente lo que bien desearan. Según Simón, la ley de Dios, que Pablo describió como santa, justa y buena, era razonamiento pervertido, una tiranía siniestra que esclavizaría a los humanos. Simón reconocía el octavo día de la semana, domingo, no el sábado. Este hereje murió, según dice Eusebio, durante el reinado de Claudio, pero otros aseguran que fue en tiempos de Nerón. Simón murió, pero no así su movimiento. Judas, uno de los últimos discípulos vivos, escribe al respecto en su epístola: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el siglo II, el verdadero evangelio que Jesús enseñó ya se estaba tildando de opinión dudosa por algunos líderes de la naciente y falsa iglesia cristiana ortodoxa. Se introdujeron en Roma cambios doctrinales grandes. La abolición del sábado y los días santos anuales fue el primer objetivo de quienes se habían introducido encubiertamente. Falsas doctrinas sobre la naturaleza de Cristo, la Pascua Florida, el milenio, el alma inmortal y muchas otras ya estaban corrompiendo la sana doctrina. Pero,
Los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos guardianes de la verdad, no habían sido derrotados en su totalidad. De hecho, nunca lo fueron. Policarpo, obispo de Esmirna, fue el siguiente líder fiel en Asia Menor. En su juventud, Policarpo fue discípulo personal del apóstol Juan, de quien aprendió la sana y verdadera doctrina. Los miembros de las congregaciones lideradas por Policarpo fueron de los pocos que siguieron guardando las fiestas de Dios durante lo que restaba del siglo II. El siguiente guardián de la verdad, o líder fiel al ejemplo de los apóstoles de la Iglesia de Dios, fue Polícrates, quien fue formado personalmente por Policarpo. Polícrates fue declarado hereje por Víctor, obispo de Roma, pero se mantuvo firme pese a la persecución y al trato hostil que lo rodeaba. Fallecido Polícrates, no se sabe de más líderes destacados entre las iglesias de Asia Menor. Es así como, desaparecidas las primeras generaciones que se habían convertido al verdadero cristianismo gracias a las predicaciones de los primeros discípulos, ministros falsos finalmente pudieron apoderarse de toda la iglesia en Corinto y en Roma. Para los siglos II y III, las enseñanzas y el propio ejemplo de Jesucristo se veían como franca herejía, y el evangelio que se estaba predicando era uno centrado casi exclusivamente en la persona de Jesús. Al mismo tiempo, los conceptos paganos relativos a la inmortalidad del alma y a la falsa creencia de lo que es el cielo o el infierno ganaban cada vez más y más aceptación en el público en general. Menospreciados y tildados de herejes por una distorsionada iglesia cristiana dirigida desde Roma, los remanentes fieles a la verdad, junto con sus familias, empezaron a mudarse a regiones más apartadas en Asia Menor. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si aplicamos el principio bíblico de que un día profético equivale a un año, los 10 días de tribulación que se describen aquí se están refiriendo al periodo de la cruel persecución proclamada por el emperador Diocleciano en el año 303. 3 edictos sucesivos, promulgados en muy poco tiempo, aumentaron la severidad de las medidas anticristianas, yendo tan lejos como para revivir la regla de que todo cristiano debe ser ordenado a sacrificar. Una sangrienta persecución se puso en marcha en todo el imperio. Fue la última de las grandes persecuciones, pero fue de lejos la peor. Esta dura prueba duró casi 10 años. Unos años más adelante, en el 325 de nuestra era, en el Concilio de Nicea, Constantino ordena el cumplimiento sistemático de la contaminada teología romana, impuesta por la floreciente Iglesia Católica, aquella que resultó de la extraña mezcla de cristianismo con filosofía oriental y paganismo. Los remanentes de la Iglesia verdadera y aquellos guardianes de la verdad que no se habían rendido se ven obligados a huir por fuera del Imperio Romano. A partir de este momento, otra profecía de las Escrituras entra en acción. En Apocalipsis 12:6 leemos: La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí
la sustenten por 1260 días. Capítulo 4. Los guardianes se refugian en el desierto. Siglos IV al XII. La era de Pérgamo. 1260 días son 1260 años proféticos. Se trata de 1260 años en los que los guardianes de la verdad deben apartarse a los lugares remotos para poder no solo proteger la verdad, sino vivir conforme a ella, ya que después del Concilio de Nicea, aquellos que no siguieran las prácticas de la Iglesia establecida, que ahora se llamaba Iglesia Católica, eran vistos como herejes, subversivos y enemigos del Estado romano. Para el siglo V, encontramos rastros de estos valientes y verdaderos discípulos de Cristo en lugares remotos de Asia Menor, cerca del río Éufrates y en las montañas de Armenia. Eran conocidos como los paulicianos. De estos existen registros en documentos católicos de ser condenados como herejes por practicar una antigua forma de cristianismo mezclada con judaísmo. Para el siglo VII aparece en escena otro guardián de la verdad destacado, un pauliciano de nombre Constantino de Mananali, quien alrededor del año 654 comenzó a predicar ayudando a revitalizar la iglesia, pero en el año 681 fue ejecutado por los soldados del Imperio Romano del Oriente. Si bien los paulicianos, es decir, los guardianes de la verdad en este periodo de tiempo, se negaban a usar la cruz como parte del culto, guardaban la Pascua el 14 de Aviv, rechazaban la Iglesia Católica como la Iglesia de Dios y consideraban que doctrinas como la Trinidad y el Purgatorio no tienen fundamento bíblico, en algún momento de su historia muchos de ellos sucumbieron a un error fatal. Razonaron que podían conformarse en apariencia con muchas prácticas de la Iglesia Católica a fin de evitar la persecución, siempre y cuando en el corazón supieran que no era así. Este camino de la transigencia llevó a muchos de ellos a bautizar según el rito católico a sus hijos y a otros incluso a asistir a la misa. Es por eso que en el mensaje de Jesucristo para la era de Pérgamo encontramos la siguiente exhortación. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Tristemente, algunos discípulos de Cristo estaban cediendo parte de la verdad ante las presiones y persecuciones. Para los siglos VIII y IX, el remanente de los guardianes de la verdad son llevados como trofeo de guerra por el Imperio Romano de Oriente, desde Armenia hasta los Balcanes, y allí empiezan a ser conocidos como los bogomiles. Desde los Balcanes, estos guardianes defendieron la verdad de que el bautismo debía practicarse únicamente entre hombres y mujeres adultos, de que las imágenes y las cruces son ídolos, de que la iglesia está conformada por los elegidos y de que las personas debían buscar la perfección en el carácter de Cristo. Para los siglos X y XI, muchos bogomiles migran hacia el occidente y se radican en Serbia y de allí continúan a Bosnia. Pero,
su huida de 1200 años por el desierto no ha terminado. Capítulo 5. Los guardianes de la verdad son llamados puritanos y valdenses. Siglos XII al XVI. La era de Tiatira. A principios del siglo XII hubo una revitalización de la verdad con el surgimiento de la siguiente fase de la Iglesia. Los cátaros, que significa puritanos, y quienes eran remanentes de asentamientos bogomiles, fueron los protagonistas de esta revitalización. Estos se extendieron por el sur y el este de Francia, por media Italia, por un tercio de Alemania, por el reino de Aragón, preferentemente en Cataluña, y hasta llegaron a Inglaterra. Una de las características de los cátaros es que predicaban con el ejemplo. Alrededor del año 1104, Pedro de Bruys, un líder cátaro destacado, predicaba el verdadero arrepentimiento y se propuso devolver al cristianismo su pureza original, pero al cabo de unos 20 años de su ministerio, murió en la hoguera. Los cátaros se destacaron por su valiente defensa de la verdad ante la cruel persecución por parte de la Iglesia romana y del rey de Francia. Recordemos que es justo en esa época cuando la terrible y cruel máquina que conocemos como la Inquisición comienza a mostrar sus garras y sus afilados dientes de hierro. El libro de Robert Walford, titulado Los cátaros entre el mito y la realidad, relata lo siguiente en la página 11. No ha existido jamás religión alguna que pueda ofrecer una lista más amplia de fieles que prefiriesen, mostrando una felicidad y una firme decisión, ser llevados a la hoguera antes que apostatar de sus creencias. En efecto, la alegría y tranquilidad con que llegan al martirio los cátaros impresionó hasta sus verdugos. Se cuenta que en Carcassonne, como se pronunciaría en castellano, durante el año 1163 fueron llevados a la hoguera más de 50 herejes. El obispo Guibert se hallaba a medio quemar cuando extendió sus brazos por encima de las cabezas de algunos de los creyentes que habían cambiado el canto por los gemidos, y les dijo con la voz del Padre que ama a sus hijos: conservad la firmeza de espíritu que nos pide nuestra fe, pues hoy mismo seréis unos espíritus libres. Al momento, este grupo se unió al coro general. Sin embargo, entre las jóvenes se encontraba una joven muy hermosa que ofrecía la imagen de la inocencia. Por eso, sus verdugos la desataron antes de que le alcanzasen las llamas y luego le dijeron que si se casaba con uno de ellos podrían salvarla. La cátara se hallaba tan impresionada por la suerte que iban a correr sus hermanos en la religión que no pudo contestar, lo cual se tomó como una aceptación. Poco más tarde, ella pidió que le acercaran hasta el cadáver del obispo Guibert, pues la gran hoguera ya había cumplido su trágico cometido. Le complacieron sin dejar de bromear sobre quién tendría la suerte de convertirse en su marido. En el momento que la joven se vio ante el perfecto, se quitó la capa que le habían dado los verdugos y la echó sobre el mártir. Luego se abrazó al mismo sin dejar de cantar, llena de felicidad. Algo que causó tanta cólera en sus verdugos al ver que se hallaban delante de una fanática que prepararon otra hoguera para sacrificarla de inmediato. Lo hicieron con la aprobación de los inquisidores. Si esta historia es cierta en todos sus detalles, pues no lo sabemos. De lo que sí hay constancia histórica es de la persecución cruel y masiva de la Iglesia romana a los que ella consideraba herejes. El mensaje de Jesucristo para esta era dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice Jesucristo en el mensaje a Tiatira que sus obras postreras son más que las primeras, indicando esa revitalización de la verdad, pero también advierte de mucha contaminación doctrinal, por lo que quedaron sometidos a gran tribulación bajo las garras de la Inquisición. Los guardianes de la verdad, sin embargo, no son derrotados, pues por los alrededores del año 1161 surge otro guardián de la verdad destacado. Su nombre es Pedro Baldo. Cuenta la historia que una tarde sofocante de primavera en Lyon, Francia, Pedro Baldo, mientras estaba conversando con algunos amigos, uno de ellos cayó muerto a sus pies. Profundamente turbado, Baldo se preguntó: ¿qué sería de mi alma si debiese yo también comparecer así de un momento a otro ante Dios? Después de buscar ayuda espiritual y siendo un próspero mercader, Baldo decidió obedecer la orden de Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y es así como Baldo se entrega completamente a la obra de Dios. Pedro Baldo hizo de Lyon, Francia, el centro de su predicación desde el año 1161 al año 1180. Luego, huyendo de la persecución, se refugia en el norte de Italia, predicando el Evangelio hasta Bohemia y Alemania. Las doctrinas que protegieron y vivieron los guardianes de la verdad durante estos años fueron las del sábado como día de reposo. Rechazaban la adoración a las imágenes, rechazaban el bautismo en los niños o bebés, educaban a sus hijos en los mandamientos y la fe en Cristo, y se oponían a las tradiciones del culto de la Iglesia romana. Pero lamentablemente, para finales de lo que llamamos la Edad Media, es decir, para el año 1400 aproximadamente, unos 200 años después de la muerte de Pedro Baldo, muchos grupos valdeses, pensando que la conformidad exterior con la Iglesia romana les evitaría la persecución y les permitiría practicar la verdad en privado, se dejaron contaminar con las ceremonias del culto católicas, tal y como profetizó Jesucristo que sería esta era en el mensaje a Tiatira. Este comportamiento ambiguo prevaleció hasta el siglo XVI. Capítulo 6. Los guardianes de la verdad llegan al Nuevo Mundo. Siglos XVI al XX. La era de Sardis. Para finales del siglo XVI, nuevos guardianes de la verdad se destacaban por su liderazgo. Sus nombres: Osvaldo Galit, Andreas Fischer y Andreas Eossi. Estos guardianes practican y enseñan la verdad principalmente en Alemania, Polonia, Hungría y parte de lo que hoy conocemos como Checoslovaquia y Rumania. Estos eran remanentes de los valdenses y eran llamados anabaptistas sabatarios. Sabatarios porque guardaban el sábado, y anabaptistas, que significa rebautizados, porque rechazaban el bautismo en la infancia y predicaban que solo una persona adulta que se arrepintiera de sus pecados podía ser bautizada.
Para el siglo XVII, miembros de la verdadera Iglesia de Dios ya se encontraban en Inglaterra. Un guardián de la verdad, John James, fue detenido en Londres en 1661 por defender la verdad. El libro de Ivor Fletcher titulado La increíble historia de la verdadera Iglesia nos cuenta la siguiente historia en la página 176. En sus últimas palabras ante el tribunal, simplemente les pidió que leyeran los siguientes pasajes de las Escrituras: Jeremías 26, 14 al 15 y Salmos 116, 15. Luego de su ejecución, le sacaron el corazón y lo quemaron. Los 4/4 de su cuerpo se colgaron en las puertas de la ciudad, y la cabeza se montó en un poste en Whitechapel, frente a la callejuela donde estaba su casa de reunión. Tal fue el horrible precio que algunos estuvieron dispuestos a pagar por obedecer a Dios en Inglaterra en el siglo XVII. Fue en esta época de persecución cuando ocurrió un hecho de amplias repercusiones. Stephen Mumford y su esposa, miembros de la iglesia, salieron de Inglaterra rumbo al Nuevo Mundo y llegaron a Rhode Island en el año 1664. Al llegar a Rhode Island, la única colonia norteamericana fundada sobre el principio de la libertad religiosa, los Mumford comenzaron a fraternizar con los bautistas en Newport, aunque hablaban abiertamente de su convicción en cuanto al sábado. En 1665 habían llegado hacía menos de un año. Se unió a ellos Daisy Hobart, quien comenzó a guardar el sábado con ellos y vino a ser la primera conversa en Norteamérica. Poco después se sumó su esposo Samuel. En 1671 se dio comienzo oficialmente a la primera iglesia sabataria con 7 miembros. William Hiscox fue su primer pastor desde 1671 hasta su muerte en 1704. Para 1806 empezamos a ver congregaciones en Pensilvania, New Jersey y Newport, pero tristemente, para este momento, muchos ministros y miembros se habían apartado a tal grado de la verdad que parecían simplemente evangélicos que se reunían los sábados. El mensaje de Jesucristo para esta era de la iglesia nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En efecto, la gran mayoría de los guardianes de la verdad en esta era estaban fallando en su misión, pero como leímos, unos pocos no mancharon sus vestiduras, como aquel pequeño remanente en South Fork, en West Virginia, quienes a comienzos del siglo XIX continuaron no solo guardando el sábado, sino también la Pascua y los alimentos limpios, entre otras verdades. Capítulo 7. Los guardianes restauran la verdad. Siglo XX. La era de Filadelfia. Para comienzos del siglo XX, los guardianes de la verdad eran pocos y dispersos, con menos de 1000 miembros ubicados principalmente en la zona central de los Estados Unidos. Pero para el año 1928, un nuevo discípulo de Cristo, el señor Herbert W. Armstrong, es utilizado por Dios para avivar aquella parte de la verdad que estaba muriendo. En ese año, el señor Armstrong comenzó a publicar artículos sobre la verdad en El Abogado de la Biblia, un diario de la Conferencia General de la Iglesia de Dios que se había establecido legalmente desde el año 1900 en el estado de Missouri.
Para el año de 1934, el señor Armstrong, quien fue nombrado ministro en 1931, comenzó a hacer transmisiones por radio para llevar el evangelio a todo el mundo y también comenzó a publicar la revista La Pura Verdad. Comienza así una nueva era, una era en que la verdad es restaurada y llevada a casi todos los rincones del mundo. Aumentaban los ministros, los bautismos y las congregaciones de verdaderos discípulos de Cristo en casi todos los países del planeta. La luz de estos guardianes comienza a brillar con renovada intensidad. El sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el arrepentimiento genuino y el reino de Dios, entre muchas otras verdades, llegan a los hogares de miles de personas en todo el mundo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una amonestación de importancia vital que se nos hace a los guardianes de la verdad de la siguiente y última era en la que nos encontramos. Capítulo 8. La fe de los guardianes se entibiece. Siglo XX hasta el retorno de Cristo. La era de la Odisea. Para finales del siglo XX, la abundancia de información y desinformación, la abundancia de ocio, la abundancia de comodidades y la abundancia de distracción provocaron que muchos guardianes de la verdad bajaran sus escudos para dejarse arrastrar por el tibio letargo producido por la embriaguez del mundo moderno. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Pero no todos los guardianes cayeron en la tibieza. No, usted no ha tirado su escudo. Usted no ha bajado la guardia. Usted ha sido un guardián de la verdad que ha escuchado la exhortación de Jesucristo y ha permanecido firme, perseverando con celo. Usted hace parte del remanente fiel que resistirá llevando, defendiendo y viviendo la verdad hasta el retorno de nuestro Maestro. Usted, como guardián de esta última era, tal vez ha perdido su trabajo por el sábado, tal vez su familia lo ha apartado, tal vez sufre de burlas o se enfrenta a pruebas muy difíciles, pero sigue firme porque entiende, como lo entendieron los primeros guardianes hace 2000 años, que está cumpliendo una misión que exige esfuerzo, sacrificios y mucha perseverancia. Perseverar y perseverar, predicando la verdad con su ejemplo, apoyando la verdad con sus diezmos y ofrendas, defendiendo la verdad con valentía, ruegos y oraciones, hasta que, con sus propios ojos, vea las señales del mismísimo tiempo del fin. La Iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad, es ahora la casa de aquellos guardianes de la verdad que permanecemos fieles esperando el retorno de nuestro Maestro. Los guardianes de esta última era, los de la Iglesia del Dios viviente, debemos enfrentarnos a ideologías astutas y malignas que confunden las mentes y pervierten los corazones de los más pequeños. Debemos enfrentarnos a personas llenas de egoísmo y avaricia, jactanciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a los padres, personas ingratas, impías, insensibles, implacables, calumniadoras, libertinas y despiadadas, enemigas de todo lo bueno, traicioneras e impetuosas, vanidosas y más amigas del placer que de Dios. Personas que aparentan ser devotas, pero su conducta desmiente su hueca palabrería. Probablemente, como a muchos de nuestros antecesores espirituales, debamos enfrentar duras persecuciones. Nuestras familias pueden verse afectadas y aún nuestra propia vida podrá estar en riesgo. Pero, como nuestros antecesores fieles, no cederemos hasta encontrarnos con nuestro Maestro al toque de la séptima trompeta, aquel dulce sonido que nuestros oídos esperan escuchar con ansias. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, a sus verdaderos discípulos, a los guardianes de la verdad, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, ustedes y yo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, la última generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque llegado el momento, cuando Jesús traiga su reinado milenial, los guardianes de la verdad, aquellos que hayamos vencido, ya coronados como reyes y sacerdote, hablaremos al oído de todos los habitantes sobre la faz de la tierra diciendo: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y así, finalmente la verdad será enseñada hasta el último rincón del planeta, trayendo paz, seguridad, gozo y prosperidad para todos. Así es, nuestra misión apenas comienza. Como guardián de la verdad, no olvide el verdadero propósito de su vida. No olvide para qué lo llamó Dios. No olvide
está cumpliendo una misión.